cuando uno se pone a entender un crédito, se da cuenta de lo que puede implicar si uno no se pone juicioso al pie de la letra a cumplir con los pagos. ¿Qué hago si no tengo historial crediticio y pues por eso no estoy pudiendo acceder a los créditos? Ojito, si ya eres una persona independiente, pero tu celular está a nombre de, o en un plan familiar a nombre de tu papá o tu mamá, eso tampoco te está sumando a tu vida crediticia. Siempre una conversación, un mito sobre que consultar el historial crediticio a uno le baja el puntaje. Eso es un gran debate. Hola, somos Tina Y André de Feminario, y esto es ¿A qué costo? un podcast donde redefinimos la autonomía económica para nosotras. Si te pasa que hablar de pensiones es como hablar en chino, que quieres empezar a invertir y no tienes ni idea, o que en general te sientes perdida y quieres tomar el control de tus finanzas y economía, Bienvenida, amiga. Estás en el lugar correcto. atención a todas las unidades, este es un llamado de emergencia 1. Feliz Navidad. Bueno, bienvenida a nuestro tercer episodio. Ya tercero, hermanas. ¿Cómo te sientes hoy? Yo bastante cansada. Como en uno de mis podcasts favoritos, hay veces que dicen como, ¿cuántos puntos tienes hoy? Y Como yo, de energía. Ajá. ¿De 1 a cuánto? Y de 1 a 100. Wow. Yo hoy me levanté con 5. Uy, pobrecita, alguien ayúdela. Y el Red Bull voy ahorita como ya en 50. Espero llegar a un poquito más. Yo bien. Yo bien, contenta, pues el tintico me ayuda. Además, yo creo que el tema de hoy da mucho para hablar. Como que siento que, además de tener experiencias, tengo bastantes reflexiones alrededor y que se complementan un poco con la opinión que tengo alrededor ya del tema, que creo que es fundamental ponerla sobre la mesa ahorita. Pero entonces, ¿cuál tema es, hermana? Es verdad, el tema. El tema es... Bueno, hoy vamos a hablar de nuestro primer crédito. Todo lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de acercarnos a estos instrumentos financieros, y también creo que lo que queremos que quede sobre la mesa es la desatanización de este instrumento financiero, porque si se le da un buen uso, puede ser algo que contribuya a nuestro bienestar, como puede que no. Entonces, yo creo que de eso es lo que vamos a hablar hoy. Yo creo no, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Es que yo puedo creer. Bueno, y entonces, ¿cómo te digo con los créditos? Bueno, pero antes de continuar, un agradecimiento muy especial a nuestros amigos de Zulu por permitirnos grabar en este espacio tan espectacular y estar con Toby. Así es. Toby, te mando un saludo, Julián. Exacto. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo te digo con los créditos? ¿Qué tal los créditos en tu vida? ¿Te acuerdas de tu primer crédito? Sí, me acuerdo. Además, porque... a ver, ¿por qué me acuerdo tanto de mi primer crédito? Porque fue un hito. Yo siento que antes de eso ni siquiera lo había considerado. Y ¿Cuál fue? Ya, ¿qué cuenta el hito? Fue el del carro, hace unos 3 años. En ese momento yo todavía no me había independizado y tenía otra idea de emprendimiento que no surgió, pero no les voy a contar cuál es porque pronto sí surge en el futuro. ¿Yo toda no era la de Donat? Ya tienes. Y como que tener un carro en ese momento me parecía algo útil de todos los frentes. En el momento en el que me fuera a independizar, como que me podía funcionar muy bien y también para el emprendimiento le veía utilidad. Entonces en ese momento, pues a mí se me metió en la cabeza y yo no tenía todo el capital para comprar el carro. Pasa. Entonces empecé a averiguar y hay muchos créditos. O sea, cuando uno se acerca al banco te ofrecen de todo. Sobre todo también hay uno específico para carro, que no sé si en este momento hablar de por qué no lo tomé o si más adelante lo andamos. Pero bueno, tiene unas condiciones en específico que todo depende de lo que estés buscando en ese momento y también de la necesidad de rapidez que necesites esa plata. Y en ese momento yo necesitaba para poder separar el carro como ya dar un adelanto y entonces saqué un crédito de libre consumo. Inversión. Inversión. ¿Cómo se no? Sí, creo que se llama crédito de libre inversión. Creo que Bueno, se llama depende de la entidad bancaria, ¿sabes? Pero tiene libre. Sí. Que La usualmente palabra. son los que tienen las tasas de interés más altas, pero pues en ese momento era una cuestión de rapidez, entonces lo adquirí y la verdad fue muy fácil. O sea, no sé cómo sea la experiencia de otras personas, pero para mí fue muy sencillo. Fue acercarme, lo aprobaron
y literalmente a las horas yo ya tenía esa plata en la cuenta de ahorros que pude transferir de una vez a lo del carro. Sí, sí, sí. Yo creo que El igual tema vino eso también como que responde mucho al contexto en el que estabas, ¿no? Como ya venías trabajando, podías demostrar también como unos ingresos a lo largo de... Entonces, bueno, por eso también seguro fue más fácil. Sí, y también que yo estaba en una posición mucho más cómoda en la que casi que todos mis ingresos pues eran para mí, en ese momento no era independiente, entonces no tenía muchas cosas que cubrir, a pesar de que yo ayudaba en mi casa, pues no era como que se me fuera todo el sueldo en eso. Entonces podía demostrar pues una buena porción de ingresos. Pero luego Andreita se confió y yo dije, no, yo ese crédito lo pago en un par de meses. Y cuando uno ve la facilidad de pagar solo la cuota mensual, se confía y pues a los 6 meses fue a averiguar de cuánto era la tasa efectiva anual y fue ¿Y cuánto terrible. habías aportado realmente al capital? Exacto. Además, no. Bueno, ya me estoy yendo a los temas, pero verdaderamente si uno se pone a entender un crédito, no se da cuenta, más bien, cuando uno se pone a entender un crédito, se da Dimensiona. cuenta de lo que puede implicar si uno no se pone juicioso al pie de la letra a cumplir con los pagos. Juiciosa. Juiciosa. ¿Juicio yo? Juicio con ese crédito. Exacto. Ya. Por mi lado, Ah, yo toda. Esa es mi experiencia. ¿Y tú? sí, nadie me preguntó sobre mi crédito, pero voy a contar. Pues es que yo creo que lo primero que tuve fue una tarjeta de crédito, o sea, como pensando en créditos. ¿Tú tuviste ese crédito antes de tener tarjeta de crédito? No. O sea, Bueno, tú no estás contando la tarjeta de crédito. sí, no. Yo estaba pensando en el crédito. Pero yo creo que también tener una tarjeta de crédito antes puede facilitar que te den un crédito. Sí, porque exacto. ya has construido toda una vida de sanidad financiera y el banco entiende que tú le puedes pagar y que eres juiciosa con los pagos. Entonces eres una cliente óptima. Entonces. Es que yo creo que, sí, digamos, yo igual lo referencio como la tarjeta de crédito, como mi primer crédito. El siguiente sí sería la moto, que es una cosa muy parecida a lo que te pasó a ti. Vamos a dejar aquí una foto del triciclo moto de Tina. Ajá, exacto. Ahora la pregunta es, ¿yo cómo meto mi pelo en un casco? No sé. Luego podemos hablar de eso. O si tienes tips, mándame, porque se me aplasta el pelito. Pero bueno, me iba a devolver a la tarjeta de crédito. Ujú. Y me iba a devolver a eso porque yo no me acuerdo por qué quería una tarjeta de crédito. Creo que era porque quería tener como preventa ¿Vale? en los conciertos. Entonces yo llegué a eso por esa razón y me acuerdo que cuando fui al banco a pedirla me dijeron que no. Entonces quería devolverme a ese primer crédito contemplando la tarjeta de crédito porque seguramente es la experiencia de muchas personas también de que a uno se lo niegan porque no tiene ese historial hacia atrás. Entonces, afortunadamente mi papá había construido su historial crediticio y lo que hicimos fue que él amparó mi tarjeta de crédito. Entonces, es como que él igual queda de corresponsable de eso que me están dando. Y así tuve mi primera tarjeta de crédito para poder tener preventa. Todavía la conservo. No las Mi cancelado. papá me sigue amparando. Gracias, Gus. Que eso es todo un privilegio. Uno, creo que tener unos papás que tengan como una vida sana financiera no es un caso de todo el mundo. Y dos, como también que tengan la confianza de ampararte en caso, o sea, pues porque tú bien podrías darle muy buen manejo, pero también puede haber personas que sean como la loquera y lo que sea y de pronto no sean tan medidos y el amparado es el que tiene, no, el amparador es el que tendría que venir a asumir todos esos El papá. compromisos. Exacto. Sí. Entonces, bueno, eso como sobre esa primera tarjeta de crédito, que yo creo que puede ser la experiencia de muchas acá, y que dejo ya de una vez ese tipcito de si no te la dieron, si no te dieron tu primera tarjeta de crédito, esa es una de las posibilidades que puedes contemplar. Ya con esa yo pude construir como un historial y fue más fácil tener otra tarjeta de crédito o entrar al crédito de la moto. Pero bueno, entonces este fue como el abrebocas chismecito nuestro de los créditos de nuestro primer acercamiento. Y este es justamente el tema de hoy, como ya lo dijimos, un tema por el que finalmente todas vamos a terminar pasando, o hemos pasado, o es muy probable que estemos cerca, por querer estudiar, por querer cumplir un sueño como un carro, una moto, por querer tener una vivienda, como que
queremos empezar a conversar sobre esto para que entendamos esto como un vehículo para llegar a esas cosas que queremos lograr y que pues podamos sacarle como provecho y usarlo de la mejor manera. Y a pesar de que nuestra intención es desatanizarlo o sacarlo como de ese lugar en el que ¡Satán! lo tienen tachado, también hace falta decir que es muy fácil que se convierta en el enemigo. O sea, así como es un buen recurso, la línea entre que se convierta el enemigo que ahoga tus finanzas no es tan gruesa, es muy delgada. Sí. Todo depende del manejo. ¡No la cruces! Exacto. Entonces, bueno, hay varias cosas como que quisiéramos poner en el radar para aterrizar lo que es este tema de la deuda en Colombia. Y es que también ha sido un tema que yo creo que por lo menos a mí me ha causado como mucha sorpresa y a la vez indignación. O sea, como que, no sé, yo cuando estaba chiquita sabía que mi mamá sacaba créditos, que mi papá también lo hacía y fui creciendo y sentía que era una cosa más bien común. Pero luego entender cómo funciona ese sistema, que también tiene como unas métricas que terminan por excluir a unas personas o no, y que luego ver que las mujeres quedábamos aún más lejos de eso, me causó como igual mucha, pues decepción, ¿sí? De que existe la herramienta, pero que aún así hay muchas cosas construidas en las que nosotras quedamos lejos. Entonces, O incluso cuando logramos acceder es en otras condiciones completamente diferentes exacto. que nos dejan mal paradas frente a la posibilidad de tener un crédito, como listo, lograste obtenerlo, pero entonces tu interés es más alto o no te dejan tener una cuota mensual más baja o te prestan menos dinero, que son muchas cosas que vienen a jugar en contra a la hora de nosotras mostrarnos o parecerles como un agente atractivo a las entidades financieras. Sí, y ahí va el primer tema que queríamos traer hoy y es preguntarnos y conversar un poco sobre si las mujeres y los hombres tienen la misma oportunidad para acceder al crédito. Y fue como ¿Y tú qué súper crees? desalentador. ¿Tú qué crees? ¿Que nos estás escuchando allá en tu casa? Pues ciertamente no. No es un regaño para ti, es para las entidades financieras. Sí, todo esto hace parte de este sistema del que hemos venido hablando en otros episodios y es cómo la sociedad ha construido a el hombre como el cliente ideal y en esa medida los productos financieros que diseñan resuelven sus necesidades, se adaptan a su contexto, a sus posibilidades y como ya también lo hemos conversado en otros espacios, pues las mujeres no tenemos la misma trayectoria y en esa medida no alcanzamos las mismas posibilidades o requisitos que un hombre en una condición general podría. Sí, y yo creo que es tan sencillo como, es que cuando yo vi estos datos, bueno, fueron sorprendentes, fueron desalentadores, como ya lo dije, pero fue imaginarme muchos casos cercanos a mí que pues me hicieron ponerme aún más triste con este tema, ¿no? Y creo que cualquiera, o bueno, muchas podremos imaginarnos como la situación de alguna persona familiar. A mí me pasa puedo imaginarme, no sé, alguna tía que necesitaba con urgencia sacar un crédito o se le había dañado la nevera y la nevera es muy importante en la casa y tenía que conseguir otra y no tuvo forma de acceder a otros mecanismos para financiarlo como es que a mí siempre se me olvida el del recibo, ¿Cómo se ¿Al Codensa? esa vaina, que Codensa. Y para mí, ay, pues, o sea, no es nada, mentira, sí es en contra de Codensa. Iba a ser súper diplomática y no se puede. Bueno, este es el ejemplo. Y es, terminan llegando a lugares como esos, porque es que todo de ahí para atrás está vetado, como no tienes una cuenta de ahorros o no tienes un historial, no puedes acceder a una tarjeta de crédito con mejores tasas y lo que más rápido te dan es Codensa ahí inmediato y eso tiene unas tasas muy altas, como que las condiciones entre más uno lejos esté como de los privilegios en general, peor son. Y luego está el caso en el que ni siquiera a Codensa accedes, sino que terminas por llegar a un gota a gota. Sí, no. Si de pronto alguien que nos está viendo, escuchando, lo que sea, no sabe qué es un gota a gota, la definición del El agua gota se a gota. gota es... La definición del gota a gota es, pues básicamente préstamos clandestinos en los que te cobran un interés muy alto y casi que
de la manera más informal pasan a tu casa todos los días a cobrarte y eso raya ya con la violencia porque pues son métodos bastante poco ortodoxos, no sé, o sea, me parece que Pues son violentos. sí, como que me parece que arriesgarse, o sea, es poner tu vida en riesgo por la plata. Sí, pero nuevamente como la gente no llega a eso por voluntad propia. Sí, Es toda una estructura que, como hablábamos ahorita en un ejemplo muy pequeño, muy sencillo de la nevera, pero puede ser cualquier otra situación, enfermarse, tener que resolver algo de urgencia y de verdad estar tan aislada del sistema financiero que uno no puede acceder a esas buenas condiciones, sino que termina pues por solventar su problema con lo que tiene al alcance, que puede ser un gota a gota o algo con tasas demasiado grandes. pero por el otro lado, que este es el ejemplo violento, pero digamos yo tengo el ejemplo de una amiga que me contó su caso y a mí me sorprendió también la manera en la que socialmente como familia a veces nos organizamos. Y es que ella tiene un fondo con la familia donde todos los que hacen parte del fondo ponen plata mensualmente, ponen como 100.000, bueno, la verdad me lo estoy inventando, no me acuerdo la cifra, y ese fondo al final de año te dan una rentabilidad. ¿Y de dónde sacan la rentabilidad? De que tú puedes pedirle un préstamo al fondo, obviamente una tasa como del 3%, que es bastante buena para lo que te ofrecen otros bancos. Y de esa rentabilidad que tú pagas al fondo, es que en diciembre a todos les entregan lo que aportaron más la rentabilidad. Guau. Entonces, Hagamos eso, todas juntémonos, ¿sí? ¿listo? Entonces A es partir una de manera. ahora. Fue mi crédito. Es una manera de acceder a la plata si la necesitas, pero también muy comunitaria de, claro, como yo igual todos los meses estoy aportando 100.000 pesos, yo le puedo pedir a este fondo familiar que me preste 3 millones que necesito para algo urgente, no sé, una situación de medicina o lo que sea, y saber que eso está ahí. Obviamente eso tiene como sus aristas y como la persona que se encarga de gestionar el Sí, dinero es que tremenda recoge, logística. la declaración de renta o pasar a la informalidad y guardar ese dinero en efectivo, como muchas cosas a considerar, pero este es un ejemplo que funciona y que le funciona a mi amiga y mi amiga ha pedido préstamos de ahí y los ha devuelto, entonces es una muy buena opción. Sí, porque además también está como pues la vigilancia entre ellos mismos, que son conocidos, la vigilancia y la confianza, bueno. Pero bueno, devolviéndonos como un poco, todo esto para decir y para poner sobre la mesa que estamos en condiciones muy diferentes. Sí, Y que también por eso este es un tema que vale la pena tocar, que vale la pena hablar y seguir como pues participando de esos espacios y exigiendo pues como que las condiciones sean mejores para nosotras que no tenemos como la uy, misma ahora hay posibilidad. otro caso. Uy, cuente. Yo siento que esto también es muy común, que pasa, no sé si pasa en menor medida ahorita que hay más información, pero sí sé que pasaba mucho antes, de que entonces el esposo tenía las finanzas hundidas y sacaba un crédito a nombre de la esposa porque como ella no tenía vida crediticia, se lo prestaban Déjame, yo te cuento. y terminaban por hundir las finanzas de la pareja y terminan las mujeres súper endeudadas, el man, o puede que siga con ellas, se desaparezca, lo que sea, no sé, pero pues terminas tú metida en un compromiso que no, de pronto ni siquiera llegas a dimensionar o a entender, o es que ni siquiera te consultan, como firme aquí y luego ya tú tienes a nombre como unos 100 millones de pesos y ni idea. Sí, 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 no, es que si se tratara de funar. Yo acá le Yo tengo, no vea, yo era, le digo, ¿cómo es que se llama este muchacho? Uy, es que no me acuerdo el nombre porque si no lo funaba ya. Te lo dejamos en la descripción. Hoy vamos a hablar de este personaje. Ay, no, quiero acordarme de su nombre. Bueno, ya no me acuerdo de él. Pero, Pepito, no. Tiene nombre propio. tablero, tablón, no sé. No, Ya puedes ponerle que quieras. pongámosle Juan. Un nombre súper común. Bueno, pero no, a ver, el asunto con este sujeto Juan, alias el funado del capítulo, es que, nada, justamente eso, como estaba con una amiga mía y en medio como de, no sé, las dinámicas de pareja, que a veces también son muy difíciles las finanzas en pareja, como de conversar y sacar estos temas a flote, sacó muchos créditos a costa de ella, como de su nombre, de su salario, para cosas que eran beneficio únicamente de él y que luego en la separación no asumió.
Entonces ella terminó con una gran deuda, que además es horrible porque en todo ese proceso de separación, pues la gente lo que menos quiere es seguir conversando como Ay, alrededor de sí, todos y esos menos de temas. la plata. Exacto, entonces ella asumió una deuda que no le correspondía, así que Juan, págale a mi amiga, Además que págale ya. en esa situación, Con intereses. Juan, te aprovechaste un poco de la vulnerabilidad y el enamoramiento y la dinámica de pareja para que ella accediera a todo eso. Pues porque, no sé, si nos volvemos al contexto de la universidad y de pronto yo no tuviera el conocimiento y mi novio no ha podido pagar el semestre y de pronto a mí sí me aprobaron el crédito y a él no, Sí, como que estás en una situación de la espada y la pared, donde claro, ahorita dices como no, no eres de bruta porque haces eso, pero en ese momento pues de pronto todo suena muy coherente y no es tan difícil llegar a esa situación. sí. Muy difícil el tema de los créditos y nosotras en los créditos. Y además traíamos varios datos. Tú sabías este que traigo acá y es que A ver. nosotras, bueno, no siempre hemos podido acceder a los créditos, en particular a las tarjetas de crédito. Y hasta hace unos años pudimos hacerlo por nuestra cuenta porque antes tenían que hacerlo los hombres por nosotras. Como Ay, el como esposo. todo. Ah, yo como Exacto. votar, como todo. Exacto. Desde los años 70. Ah, Eso es ayer. O sea, Exacto. honestamente, mi mamá nació en los 70. hola Samira. Si estás viendo esto, esto es ayer. Obvio estás viendo. Eso es ayer, o Sí. sea, a mí eso me parece y me abruma un poco cuando vemos esas cifras de ¿hace cuánto las mujeres podemos hacer X cosa? Y no es como en 1800, sino es como, No, es claro, como- 2001 y es Sí, como, sí. ¿están bien? O sea, ¿Estás bien, Juan? Ay, es que una vez se llena como de rabiecita. Con estos datos tan horribles. no, continúa con tu Pero dato. bueno, exacto. Ahora, hay una cosa muy chévere que traíamos hoy, un dato, y es, bueno, no chévere, en realidad es triste, pero es chévere el dato, para que lo Pero sepamos muy todas. contextualizado. Sí. Y es como contextualizarnos, sí, sobre esa situación en la que estamos las mujeres en la banca, pero también específicamente en temas de crédito en América Latina y el Caribe. Que es donde estamos actualmente. Exacto. ¿Tú desde dónde nos escuchas? Dinos. Interactuando. Entonces, bueno, teníamos que el 49% de las mujeres tiene una cuenta bancaria apenas, o sea, imagínense. Somos la mitad de la población. Y de esa Menos mitad, de la mitad. menos de la mitad tiene cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, ¿sí? Luego, solo el 11% ahorra y luego solo el 10% dispone de crédito. Eso obviamente tiene una lupa como diferente en cada país, podríamos hablar de diferentes como situaciones y contextos, pero es como, imagínense todo el resto de población, en específico de las mujeres, que igual sigue necesitando plata, que sigue necesitando crédito, que tiene una situación de emergencia, que está entrando, no sé, como en un momento en el que lo necesita y lo solicita, ¿a dónde terminan yendo? ¿A dónde? Algo tacota. ¿Y a qué costo? Exacto. Tu vida puede ser el Sí. precio que pagues por acceder a ese tipo de servicios. Entonces es como, sí, pues vernos tristemente bajo esa lupa. Yo creo que ahí vale la pena resaltar ciertas iniciativas que han intentado, no necesariamente de pronto con el objetivo de hacerlo, pero en el proceso de cumplir su misión o su propósito, han contribuido a disminuir esa barrera de acceso a los productos financieros para de pronto mujeres que no tenían otra posibilidad con la banca tradicional. Por ejemplo, hace poco nos enteramos de primera mano que Nequi ha contribuido a democratizar ese acceso a los productos financieros, específicamente cuando hablamos de cuentas de ahorro, pues en ese bolsillo digital que es el producto que ellos manejan. Y a mí me parece que ha sido la manera de llegar a esas mujeres que o están en lugares muy remotos, alejados de la ciudad y que nunca tuvieron otra posibilidad aparte del efectivo, pero ahora tienen uno más formas de recibir dinero y dos, también empezar a manejar como autónomamente su plata,
pues porque muchas veces eso estaba delegado de pronto al que sí podía tener una cuenta de ahorros que era el esposo, o pues sí, no sé. O los hijos, sí, es cierto. Es cierto, gracias, Neki, aunque a veces te caigas. Uy, hoy se cayó Neki. Y han salido unos memes re buenos. Te dejaremos una en placa. Sí, a veces se cae, pero le está ahí dándole, mira. Entrando a las mujeres al sistema financiero. Y permitiéndole a esas mujeres de negocios pequeños tener su negocito. Sí, sí, sí. Ya para este punto, habiendo dado un contexto y un poco poniendo sobre la mesa lo desniveladas que estamos las mujeres en temas de crédito y acceso al crédito, pero también esos pasos que se han dado para cada vez tener más posibilidades y más información, llegamos a la parte de los consejos. Porque más allá de contar nuestra experiencia y lo que hemos opinado, creo que lo más valioso de este apartado es que nos podamos llevar accionables de situaciones como reales y cosas a las que te puedes enfrentar a la hora de preguntar por tu primer crédito. Y en esa medida va el consejo 1. Atención. Escucha bien esto. Entonces, Andrea te quiere aconsejar. sí. El primer consejo tiene que ver con la estabilidad laboral. Seguramente, y como lo contaba al inicio... Eso está difícil. Sí, está difícil, ¿no? La vida está muy dura, la casa está muy dura. Pero, digamos, como lo contábamos al inicio, uno de los factores que seguramente influyó en el momento en el que yo fui a pedir mi crédito fue que yo tenía un trabajo estable, que tenía cómo demostrar que mensualmente a mí me ingresaba algo y que tenía cómo demostrar que yo iba a poder pagar esa deuda que estaba adquiriendo. Entonces, en esa medida, si en este momento de pronto estás como en una situación de desempleo o donde estás teniendo como ingresos ocasionales, de pronto no va a ser tan fácil para ti acercarte a una entidad tradicional a pedir alguno de estos productos. Pero no todo está perdido, amiga. Porque afortunadamente cada vez más como las fintech que están surgiendo y como están buscando captar gente, pues están abriéndole las puertas a personas a las que de pronto no han podido acceder a la banca tradicional. Entonces, en esa medida, pues un poco no fijarse en los de siempre, sino de pronto intentar explorar otras posibilidades, ¿no? Sí, Yo diría, sí. va. Sí, y pues creo que también como pensarse estas otras formas. A ver, esto empieza por ser un consejo de cómo adentrarnos a esa institución o gran institución que puede prestarnos, pero también es cierto, como lo decía Andrea, que puede haber otras formas de organizarnos para hacerle frente como a esos momentos de dificultad, como lo que contabas de tu amiga, o sea, como que un poco también creo que el primerísimo consejo antes de todos estos es verse uno el panorama, ver como si verse en un espejo, ¿cuál es el panorama? Bueno, no sé, no tengo estabilidad, pero normalmente tengo estos imprevistos, como, bueno, sí, un poco tener todo eso en el radar. Sí. Y ya si estás del otro lado, donde yo estaba en el momento en el que adquirí mi otro crédito, pues es un privilegio poder decir como tengo un empleo estable o formal, porque nos estamos enfrentando a una realidad donde la mayoría de trabajos son informales. Ahorita con tener un contrato de trabajo con todas las de la ley es bastante difícil. Pero esto se combina con el segundo consejo que también es súper importante y es el de todo lo que puedas pagar como de manera correcta y a tiempo y como cuidar esa salud financiera importa. Entonces, no por el hecho de no tener una tarjeta de crédito o de no tener un crédito significa que tú no estés ya iniciando esa vida crediticia, porque no, se fijan en todo. Digamos, si tú te demoras en pagar tu celular, si tú te demoras en pagar los servicios, como cosas básicas que demuestren responsabilidad financiera, suman. Entonces, no hay que preocuparse solo por como tu hoja de vida crediticia cuando ya tienes un producto financiero, sino desde antes, como las pequeñas cosas también van sumando a ese puntaje. Es cierto, de hecho, también creo que es importante como tener intencionalmente ese historial a través de los recibos. A veces, a mí me pasó, por ejemplo, que creo que los primeros celulares no estaban a mi nombre, sino, no sé, de mi mamá. Entonces, ya luego como siendo consciente de que eso construía un historial en mí, pasamos, pues como que en su momento lo pasé a mi nombre y eso ya empieza como a sumarme a mí. Exacto. Ahora, Pepita,
Si tú ya estás en la posición de que ya tienes un Nadie, crédito, nadie en el mundo. Ahora Pepita. está bien, ¿cómo le pongo? Ahora tú. Ana. Hay muchas Anas. Bueno, Ana. Ana, si tú ya estás en la posición en la que tienes un crédito o una tarjeta de crédito, idealmente no perder del radar que el uso de esa tarjeta de crédito que tú haces mensualmente no supere alrededor del 35% de tus ingresos, porque eso también puede ser una señal de alarma para las entidades financieras. Entonces, digamos que tú siempre pagas tu tarjeta, pero usaste todo el cupo, como que el cien por Sí. ciento se te fue y entonces los bancos se dan cuenta de que usaste todo lo que te entró y es como, no, esta persona, pues su capacidad de endeudamiento es muy baja, pues porque ya estás endeudada. Sí, yo creo que es como un poco, para mí eso fue sorprendente cuando a mí me dijeron en el banco que ellos le miraban a uno, digamos, si a uno le entra mensualmente 1 millón de pesos, ellos también como por buscar que sea sano ese crédito, lo que hacen es no darle un crédito a uno que supere una cuota del 30% mensual, que es como esto de la capacidad de endeudamiento. Y es como uno a veces cree que, no sé, le entra 1 millón de pesos y puede endeudarse por ese total. Es un poco verse desde afuera como con un zoom y ver que así lo están observando a uno de no gastarse exactamente todo lo que tiene ya hasta el tope y quedarse así como con lo mínimo. Sí, de acuerdo. El siguiente consejo, que ya no sé si es el cuarto o el quinto, Cuarto, el cuarto, cuando te vas a acercar a estas entidades, estar preparada para todo lo que te van a pedir. O sea, no es sencillamente ir a tocar una puerta y decir, hola, necesito, cuánto me prestan o cuánto me ofrecen, porque tener en el radar que te van a pedir seguramente una certificación bancaria, tus papeles como para acreditar que eres tú la que está yendo y no alguien más haciéndose pasar por ti. Em, como Juan. Ah, mentiras. sí, O pues sí. nunca sabes. Yo todo. Entonces no perder del radar eso y intentar tener todo eso al día, de pronto como si no tienes tu root actualizado, todo eso, idealmente tenerlo lo más ordenadito posible para que seas una clienta ideal en la medida de lo posible. Y ahora yo creo que aparte de los consejos de qué podemos hacer nosotras, también es importante cuestionarnos del otro lado, pues como estamos abordando el tema, y en esa medida acercarnos a las entidades financieras con las que yo me sienta pues o identificada o también poner sobre la mesa qué me pueden ofrecer, teniendo en cuenta que pues no, o sea, iba a decir son personas, pero pues es a quien le vamos a dar el dinero y en esa medida pues nosotras también deberíamos entender de qué manera nos podemos beneficiar. Sí, yo creo que es como la historia de la familia que nos contabas de tu amiga y es, imaginémonos que los bancos son ese tío que se va a hacer cargo de la plata del fondo. Entonces, varios tíos se postulan para hacerse cargo de la plata del fondo y uno decide, o en consenso deciden, en ese caso, cuál es el tío que es más responsable, que ofrece como mejores condiciones, que seguramente no se va a farrear la plata, como que todo eso esté del otro lado con el banco también. ¿Cuáles Sí. son las condiciones que nos puede ofrecer el banco y con cuál nos sentimos más cómodas? Como poner a competir al tío y al banco. A los tíos entre los tíos. Sí, y a los bancos entre los bancos. Ahora yo también creo que todas hemos sido víctimas de estas llamadas. Bueno, ahorita hay una tendencia de que, o por lo menos a mí me llaman por lo menos 5 o 3 números al día desconocidos. Y a Basta. veces Basta de uno las cae estafas. y contesta el que no, o es claro, o es el banco, y o te ofrecen como un preaprobado y un crédito, o te ofrecen diferir a más cuotas tu tarjeta de crédito. Entonces, uno, no caer en eso, porque si tú difieres a más cuotas tus compras de la tarjeta de crédito, pues estás incurriendo en más intereses. Y dos, si te permiten como renegociar esa deuda, antes de tomar una decisión, yo diría que vale la Saber pena cuáles son las evaluar las condiciones. condiciones Ujú. actuales y si de pronto me disminuyen la cuota mensual y yo puedo empezar a aportar más a capital y en mis cuentas, porque tienes que hacer cuentas, está que bajo esas condiciones yo terminaría o podría pagar más rápido la deuda, puede ser una buena opción. Pero usualmente lo que hacen es decirte como no, te la disminuimos, entonces ahora tu crédito queda a 50 años y si no eres tan juiciosa con ese plan, te vas a demorar los 50 años de ese crédito en pagarlo.
No, y yo creo que también como en otro capítulo podríamos hablar más a profundidad de cómo salir de las deudas y todo esto de abonar a capital, porque creo que ahorita queda como muy, no sé, pandita la conversación alrededor de cómo abonar a capital y hacer todos esos, digamos, todas esas mejoras para pagar un crédito cuando uno ya está en el crédito. Por ahora estamos en el previo de cómo acceder a ellos. Pero sí creo que es como evaluar todas las condiciones. No es de nada en contra de los call centers. Sabemos que es su trabajo, pero qué pereza. Qué pereza la llamadera de los bancos, hombre. Ahora, yo no sé si antes de pasar a las preguntas, ahora, la muletilla de hoy es el ahora, pero de pronto sí, antes de pasar a preguntas, podríamos hablar de que existen diferentes tipos de crédito según la necesidad que tengas, porque creo que eso no ha quedado claro. Entonces, por ejemplo, Cierto. está el crédito de libre inversión, que es el que te prestan y tú puedes usar esa plata a tu Libre. antojo. Eres libre. Pero el costo, Aparentemente. pero ¿a qué costo? El costo es que usualmente estos créditos de libre inversión tienen las tasas de interés mucho más altas que los otros. Está el crédito de vehículo, que fue el que yo accedí, y el de moto también es para moto, ¿no? Sí, también de vehículo. Ah, ¿es el mismo? Sí, Ah, pensé que había uno de moto. no. Sí, no. Sí, yo, gracias, Tinita. ¡Wow! ¿Cuánto material? Es todo mi aporte. Y este tiene unas condiciones específicas que, por ejemplo, en mi caso, me ofrecían, bueno, te prestamos esta plata a esta tasa de interés, pero el asterisco que tenía respecto del de libre inversión era que el carro salía con prenda, que es una prenda, que el carro en lugar de quedar a tu nombre cuando tú lo compras, quedaba al nombre del banco. Y iba a quedar al nombre del banco hasta que tú pagaras esa deuda. Ujú. Sí, así Entonces, estaba la moto también. exacto. Sí, aunque pues, bueno, no sé, yo lo decidí, igual no, siendo una moto, igual el monto no era tan alto, entonces no me demoré tanto y no fue tan complicado como quitarle La prenda. la prenda. Es raro, ¿no? Prenda. Sí. Pero entonces es como que tiene ropita del banco y luego no. Luego tiene tuya. Quitas la prenda. Puede ser. Alguien que sepa por qué se ¿Por llama qué le prenda nos dieron puede prenda contar. así? Sí. Y del otro lado están los créditos estudiantiles, que seguramente es el que más conocemos y al que más accedemos con facilidad, no porque sea fácil, sino porque pues es lo primero a lo que seguramente nos tenemos que enfrentar a la hora de pronto de pensar en una universidad o en un posgrado. Y estos créditos también tienen sus particularidades y sus condiciones. Por ejemplo, si estamos hablando del contexto colombiano, está el ICETEX para pregrado y Colfuturo para posgrados. Sí, Y aunque ese es un crédito beca, bueno, sí. también un día podemos hablar de Colfuturo. Sí, sí, sí. Y tienen sus condiciones en específico, digamos, el ICETEX lo empiezas a pagar después de que te gradúas, ta. Luego No, profundizamos. sí, tiene otras condiciones Sí. también. Y Colfuturo también no es solo como ir a pedirlo, sino tienes que ganártelo y bueno, un montón de cosas. Y la última que... Ah, el de vivienda. Sí. No, yo creo que, pero ahí yo nuevamente metería la tarjeta de crédito, no la dejaría por fuera Pero el del de tema vivienda crédito. no... Sí, ya profundizo en vivienda, Ah. pero no dejaría por fuera Ah, tarjeta de crédito porque igual es la forma, de hecho creo que es una de las formas también como Iniciales. primeras con las que uno con las que uno se acerca al crédito, que también podemos hablar a profundidad de la tarjeta de crédito, podemos enlazar todo esto y hacerlo un capítulo cada uno de ellos, Ush. ¿no? Sí, lo que queda es podcast, como así. Hoy, crédito de vivienda. Uy, no. Sí, claro. Y viene alguien, nos cuenta su experiencia, la gente puede comprar casa, tu. Bueno, Si tú estás interesada, bienvenido. entonces, ¿qué vivienda? Ah, sí, de hecho el de vivienda también tiene varios, o sea, como hay una sombrilla de crédito de vivienda, pero hay varios créditos de vivienda, hipotecaria, leasing habitacional, bueno, no sé qué. Pero bueno, básicamente su propósito es comprar vivienda. Y tiene también como diferentes condiciones si lo haces con vivienda nueva, con vivienda usada, bueno, también podríamos profundizar un poco en eso, pero un poco para que conozcamos el panorama de todos los créditos. Pero yo creo que hay una duda alrededor de ese crédito de vivienda, o que yo la tenía antes de ser usuaria, y es cómo funcionaba. Como que creo que cuando uno se enfrenta a comprar un apartamento y le hablan de la cuota inicial y luego lo que financias con el crédito hipotecario, es como, pero eso en tiempos como es, lo que sea. Que también depende si es nueva o usada. Ajá. Pero hablando de vivienda nueva,
lo que sucede es que cuando tú pagas la cuota inicial hasta que te la entregan y cuando te lo entregan, a menos de que tú tengas todo el dinero restante de totazo puedas pagar, ahí es cuando empieza a regir ese crédito hipotecario y empiezas a pagarlo. Ujú. Entonces, para dimensionar un poco cómo funciona. Ahora sí. Ese únicamente de todos Sí. los otros. Exacto. Ahora, Es todo un mundo. sí, yo creo que hay un mundo de posibilidades que valdría la pena explorar para lo que se ajusta a lo que, uno, yo estoy buscando y dos, a mis posibilidades. De acuerdo, y ahora vienen las femi preguntas. Femidudas. Dudas. Femidudas. Tenemos 3 femidudas que seleccionamos para el capítulo de hoy, diferentes a lo que ya hemos abordado a lo largo del capítulo. Igual queremos empezar por agradecerles por dejarnos sus preguntas, contarles que las estamos dejando un par de días antes en nuestras historias en Instagram, por si quieren participar de la dinámica, e igual si tienen más preguntas pueden dejarlas acá, más femidudas, pueden dejarlas acá en los comentarios y nosotros vamos a estar ahí pendientes de responderlas. La primera fue alrededor de no tener historial crediticio, como ¿qué hago si no tengo historial crediticio y pues por eso no estoy pudiendo acceder a los créditos? Que creo que era justamente lo que decía yo al principio de la primera vez que intenté sacar una tarjeta de crédito. Y es, pues, uno, intentar construirlo a través de otras formas, como el recibo del teléfono, como, bueno, todos estos recibos que uno pueda tener a su nombre. Ahí es importante que no, si te fuiste en arriendo y le estás pagando el recibo a tu arrendador, eso es historial crediticio tuyo. Eso es del arrendador, Ah, ya, sí. ¿sí? O arrendadora. Yo toda, ya. ¿No entendiste? Sí No, entendiste. ya ¿Pero ahora ya? sí entendí. ¿Entendimos todas? Ah. O sea, como, sí. Es como son recibos a nombre de uno. Entonces, por ejemplo, por eso el del celular es tan común porque pues uno tiene su propia línea telefónica y entonces eso dice Valentina ta 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 ta. Y celular, ahí, ta, 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 ojito, ta. si ya eres una persona independiente, pero tu celular está a nombre o en un plan familiar a nombre de tu papá o tu mamá, eso tampoco te está sumando a tu vida crediticia. Ujú. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues si no es posible tener una tarjeta de crédito, buscar si se puede amparada, si se puede igual una al principio con condiciones no tan buenas, porque yo sé que todas buscamos como, ay, no quiero acumular millas ya, Millas ay, o acumular puntos o lo que millas sea, ya, o o bueno, cashback. como hacer uso de esos beneficios. Y por lo pronto no se puede, pues tener como un poco de paciencia con construir eso, esa hoja de vida que le podemos llamar así. No sé qué otra cosa se te ocurre de... Yo diría y complementaría allí como explorar esas entidades financieras que de pronto no son tan usuales, pero que me tienen las puertas un poco más abiertas que la banca tradicional, que puede de pronto no ser la tarjeta de crédito de tu vida o la que soñabas o el cupo que querías, pero si ya empiezas con una buena carta de presentación, seguramente otros bancos te van a abrir las puertas. Entonces, explorar esas posibilidades que de pronto no son las más atractivas, pero que te dan ese inicio. Eso, y esto está conectada con una segunda pregunta y es sobre consultar el historial crediticio. Como que hay siempre una conversación, un mito sobre que consultar el historial crediticio a uno le baja el puntaje. Eso es un gran debate, porque yo creo que por un lado está el mito y ese mito se ha ido reforzando con la idea y se ha ido gestando como una creencia en la sociedad de mejor yo no consulto, Otra vez un chisme. un chisme, pero eso también termina repercutiendo porque tú no seas tan consciente de la situación actual y hasta de pronto no seas tan consciente de que abrieron una cuenta de un celular a tu nombre y tengas un fraude y tengas una deuda y se endeudaron. O sea, como que hay muchos peros en contra de no consultar ese puntaje crediticio y aquí venimos a desmentir ese lado del mito. ¿Por qué? O sea, el mito es medianamente cierto. Cuando eres tú, persona natural, que accede a consultar tu puntaje crediticio como tú solita, por otros medios como Data Crédito o otras páginas. En Colombia está crédito. Exacto. Eso no te baja tu puntaje crediticio, sino puede ser sinónimo de buena salud financiera porque estás preocupada por verlo y estar consciente y al Es día. como un semaforito, Exacto. hace así. Un termómetro. Ah, es un termómetro, es como de 0 a No 900. De pronto. Sí. Y ahí tú puedes ver, y uno, por el número y dos, por el color, como en dónde estás. Y por el otro lado, si
las personas que consultan o la entidad que consulta tu puntaje es una entidad financiera, eso puede llegar a bajar tu puntaje crediticio de 5 a 10 puntos más o menos, porque puede ser percibida como que te estás queriendo endeudar, que a veces no está, o sea, como No es, que, no es mentira, porque exacto, uno consulta por eso. ajá, como si estás tocando las puertas a un banco porque quieres o una tarjeta de crédito o un crédito, pues el banco tiene que hacer todo un estudio de crédito para saber qué te puede o no prestar. Entonces, eso sí tiende a bajar un poco el puntaje de crédito. Sí, y sobre Idealmente, todo si son en masa, o sea, como sí. si son muchas consultas en un periodo de tiempo corto, también es como lo que decía ahorita de vernos con un Zoom o vernos desde afuera y es, pues nos vemos desesperadas buscando un crédito, como, auxilio, tóqueme la puerta, ábrame la puerta, algún banco, entonces como que eso así se ve desde afuera y es un poco la señal que manda. O sea, imagínate tú, a esa persona que a la que le gustas pero a ti no te gusta y se pone muy intensa. Ah, horrible. No le vas a prestar bolas. Es como Dice que así. plata. Exacto. Y la tercera pregunta está enfocada alrededor de qué hacer si yo tengo un contrato de prestación de servicios para acceder a un crédito. Lo primero yo creo que es tener en el radar que eso es uno de los criterios que miran cuando tú te acercas a pedir un crédito o una tarjeta de crédito. Te preguntan, ¿eres empleada, independiente? ¿Cuántos son tus ingresos mensuales? Y en esa medida el banco puede hacerse una idea de qué tipo de clienta eres y cuánto te puede prestar, a qué tasa, cómo te vas a comportar, si vas a tener unos ingresos fijos o en realidad son ocasionales y en esa medida pues qué tan buena paga serías en el futuro. En esa medida, y en esa medida, y en esta medida, y en aquella medida. Pero eso no significa que sea el único criterio que vayan a tener en cuenta y que necesariamente eso sea algo completamente negativo. De pronto, bajo los criterios de los bancos te ponen en una posición de desventaja frente a alguien que es empleada y puede mostrar que tiene ingresos fijos, pero eso no significa que no seas como una potencial clienta. Sí, en el corazón de los bancos cabes. Cabes definitivamente, pero sí es como una señal distinta. De hecho, yo recuerdo también mucho que una vez que yo fui como a preguntar por un crédito, lo que me explicaban es que el problema con los contratos de prestación de servicios es que generalmente y lastimosamente, por cómo están pensados en Colombia o ejecutados, uno termina teniendo huecos. Como, no sé, a uno lo contrataron de marzo a noviembre y luego entonces uno tuvo un hueco y lo volvieron a contratar en febrero y entonces eso no es tan fácil como porque a veces los bancos miran de un año para atrás dependiendo del crédito, entonces también esa es como la desventaja. Sí, aunque yo creo que el propósito también es que no quede este mensaje desalentador. Hay muchos criterios a tener en cuenta y seguramente en este momento de la vida no los cumplimos todos, pero del otro lado, digamos, en mi caso particular de ya haber pedido un crédito, pagado cuotas y saldado por completo el tema del carro, digo cómo es Fiesta. posible. Sí, verdaderamente si uno se pone las pilas y organiza y entiende muy bien cómo funcionan, es posible salir de esto rápidamente Y usarlos y a favor. usarlo a favor, porque finalmente pues ahorita es algo que uso todo, pues no todos los días, pero sí me facilita mucho la vida en muchos términos. Ujú. Y bueno, sacarle provecho como también a las condiciones que a uno le puedan ofrecer. Yo creo que, bueno, esperamos que este episodio haya sido muy útil. Nuevamente pasamos como por una curva de sentimientos de ver cómo es la situación de las mujeres alrededor del mundo y en Latinoamérica, luego como esos tips que nos pueden ayudar a pasar mejor como esos filtros, pero también pues esa última pregunta de si nos sentimos preparadas o no queremos dejarla, de cómo nos ha ido con esos créditos, como que quisiéramos que esta conversación fuera una conversación extendida a los comentarios y a otros escenarios en los que nos encontremos y sea la oportunidad para hablar entre nosotras de cómo nos ha ido, qué otros tips tenemos, qué otras cosas queremos sumar, si estamos un SOS de nuestro primer crédito, llamado de emergencia o ya todo está bien. Entonces, bueno, hay Ahí, que como que empezar a la conversación. sí, pero antes de cerrar, yo quisiera, o sea, en línea con preguntarse si estoy lista o no, creo que también hay que devolverse un paso y decir qué es deuda buena y qué es deuda mala, y eso también va a dar muchas luces sobre cómo tomar la decisión, si es el momento o no para acceder a un crédito. Esto da para hablar muchísimo más, pero de pronto la pregunta final que queremos o podemos dejarles es, ¿para qué lo sacaría y de qué manera va a repercutir en mi vida, sea para bien o para mal? Sí, como
qué es una deuda buena, qué es una deuda mala y cómo ese crédito encaja en mis finanzas. Más adelante podemos hablar deuda buena, deuda mala, tú, en otro capítulo. Yo prometo capítulos a la lata, porque esto va para largo. Bueno, ya les prometimos un montón de episodios, pero esto solo va a pasar si nos sigues, si le das campanitas, si nos ves en YouTube, si le das likes, si comentas. Si todo esto se cumple, podremos seguir. Y además, si le mandas este episodio a esa amiga que está explorando el mundo de los créditos y necesita entender un poco cómo funciona, entonces compártelo a esa amiga, a esa tía, a esa hermana, a esa prima, a esa abuela. En cualquier llamado de emergencia, aquí estamos. Femi Bomberas. Apagando incendios. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Adiós.